Hermanos, como título, fue una frase que escuché, que dije la vez que prediqué la última vez. La semana pasada nos deleitó nuestro hermano Raúl, ¿verdad?, con el mensaje. Y le he titulado ¿Eres o no eres? ¿Sí? Pregúntatelo tú. ¿Eres o no eres? ¿Sí? Pero vamos a ver por qué eres o no eres. ¿Cómo ves, hermano? ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, hermanos. Dice la palabra de Dios así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. De un contraste que el apóstol Pablo nos está mostrando. Sí, en el versículo 5, versículo 6, pero el mismo contraste sigue en el versículo 7, en el versículo 8 y en el versículo 9. Ahí sigue hablando Pablo este contraste. Hermanos, hay una cosa muy importante y lo hablamos un miércoles. Debemos de entender todo el contexto, ¿sí?, para saber o entender qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí, qué línea de pensamiento o qué está hablando Pablo. Hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque tú luches con el pecado, si tú eres nacido de nuevo, no hay condenación para ti. Pero hermano, aunque si tú eres nacido de nuevo y tu lucha te hace caer, no te derrotes, porque muchos de nosotros decimos: no, Dios no me va a perdonar, Dios me va a disciplinar. Decimos, nos vamos a ir al infierno. Hermanos, si tú eres nacido de nuevo, no hay ninguna condenación, ¿sí? No hay ninguna condenación. Cristo ya pagó el precio por tu condenación. Cristo ya pagó el precio, las demandas de la ley por ti. Ya nada hay que te condene si tú has recibido la justicia de Dios. Aunque tengas esa lucha con el pecado, hermanos. Aunque tengas esa lucha con el pecado, tú ya no tienes condenación. Eso lo vemos en el mismo capítulo 8 del versículo 1 al 4. Nuestro hermano Juan ya nos hablaba de ese tema. Y después, hermanos, Pablo nos habla de quiénes son los de la carne y quiénes son los del Espíritu. Y nosotros hablábamos que los de la carne son los que son controlados y dirigidos por su naturaleza pecaminosa. Sus pensamientos, lo que está pensando, todo es carnal, pecaminoso, a la manera del mundo, hermanos. Y los que son los del Espíritu son los que son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, y los que están en su mente ocupada en las cosas espirituales. ¿Sí? Pero en estos versículos que vamos a predicar, hermanos, vamos a seguir viendo ese contraste, esas dos partes. Pero ahora Pablo nos va a explicar, ¿sí?, cómo es uno, cuáles son sus obras, qué es lo que hace una naturaleza y qué es lo que hace la otra naturaleza. ¿Sí? Una naturaleza de la carne y una naturaleza del Espíritu, hermanos. Obra del Espíritu. Entonces, vamos a estar viendo dos puntos.
Sí, 2 puntos en estos versículos. Hermanos, la carne es una hostilidad contra Dios. Número 2, el Espíritu es el que da vida y nos reconcilia con Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a estar viendo estos dos temas, pero usted no me va a dejar mentir, y Francisco lo dijo, que toda la gente se cree buena, ¿verdad que sí? Toda la gente se cree buena. Usted salga allá a hacer una encuesta y la gente le va a decir, y tú le preguntas, oiga, ¿usted se cree buena persona? No, sí, yo soy muy buena persona, buenísima. ¿Sí o no? Los que salen a evangelizar, que usan los pasos del maestro, ¿qué les dice la gente? ¿Usted es buena persona? Pues sí, dentro de lo que cabe, sí soy buena persona. Sí, un día recordé allá en Aguascalientes, le compartíamos el evangelio a una persona, no sé si se acuerda, hermano Pedro. Y me fui por los pasos del maestro y le decía, oiga, ¿entonces usted es una buena persona? Sí, yo soy una buena persona. ¿Entonces usted no ha mentido? No, yo no miento. No, yo no, para nada. ¿Entonces usted no hace esto? No. ¿Se acuerda, hermano? Y esto, y no. Pues eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de estos puntos. Hermanos, ahora el apóstol Pablo en el versículo 7, ¿verdad?, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Perdón, estoy en el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, el que se ocupa de la carne va a encontrar muerte, decíamos la última vez. Pero el que se ocupa del Espíritu es la vida, ¿verdad? Y paz, reconciliación y vida en abundante, hermanos. Y luego, Pablo va a decir en el 7, ¿por qué el ocuparse de la carne es muerte? ¿Sí? ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne. Esa palabra designios es la misma que usamos anteriormente. Los pensamientos, lo que domina. Dice una versión textual, se los voy a leer como lo dice en el versículo 7. Porque la manera de pensar de la carne, ahí está. Pero dice, la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Entonces, hermanos, número 1, la carne es una hostilidad contra Dios. Todos los que viven en la carne están en una hostilidad contra Dios. Esa palabra hostilidad, hermanos, déjenme se la defino. Quiere decir, la enemistad es la relación contraria a la amistad. Consiste en una aversión, no necesariamente mutua, aunque sí frecuentemente entre varias personas. Se manifiesta con agresiones verbales y con actos. La palabra hostilidad o la palabra enemistad, déjeme leérsela, enemistad es hostilidad en el griego, así, hermanos. Hostilidad. Entonces, si tus pensamientos, si tu vida gira alrededor de la carne, tú estás, y Francisco lo dijo también hace rato, tú estás en una guerra constante contra Dios. Tú estás ofendiendo a Dios. Pero esta es la naturaleza de la carne, hermanos. Y en la naturaleza de la carne hay siglos y siglos de personas viviendo en ella. ¿Sí? No es cierto que en el hombre es buena persona. No es cierto que hay cosas buenas en él. La hostilidad del ser humano
se remota hasta los principios, hermanos. En Génesis 6:5, vamos a Génesis 6:5. Voy a usar algunos pasajes. Génesis 6:5. ¿Ya estamos ahí? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y luego dice, y que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, era de continuamente el mal. Prácticamente nos está diciendo lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 7 de Romanos. ¿Sí? La maldad del ser humano viene desde tiempos antiguos. ¿Sí? Y la mentalidad del hombre siempre es el mal, el mal, el mal. Y cada persona que nace en este mundo está en el mal. Va al mal, sus pensamientos van a ir hacia el mal. ¿Sí o no? Aunque usted le comparta a sus hijos, ellos hacen maldades. ¿Sí o no? Porque todo es maldad, hermanos. Y los que piensan en la carne, los designios de la carne, todos los que están en maldad están en guerra contra Dios, hermanos. 8:21 para ver esta realidad, para que usted vaya entendiendo, vaya viendo. 8:21. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, hermanos, quiero hablar de estos principios para dejar bien claro esta enseñanza, ¿sí? En el hombre no hay nada mal, bueno, hermanos. Solo hay maldad. Puede haber brotes, ¿verdad?, de algo, pero no hay nada bueno. ¿Qué dice Eclesiastés 9:3? Eclesiastés 9:3. Acompáñame, hermano, rápido a Eclesiastés 9:3. Ya estamos ahí, Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, y que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de bien, no, ¿verdad?, de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se mueren, ¿verdad? Entonces, entendiendo esta verdad, hermanos, podemos decir que toda la humanidad está en guerra con Dios. Está en guerra con Dios. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Voy a usar varios pasajes, espero y me siga. Primera de Pedro 1:16.
Deje ver si lo invertí. ¿Sí? Sí, no, váyanse al capítulo 5, versículo 5. ¿Sí? Lo invertí con otro que voy a usar ahorita también. ¿Sí? Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero sacar de este versículo, no de contexto, hermanos, sí, pero quiero sacar la frase: Dios resiste a los soberbios. La guerra que el ser humano tiene en contra de Dios, aquí lo dice. Cuando Pedro habla de Dios resiste a los soberbios, él está diciendo: Dios tiene guerra contra aquellos que son soberbios. ¿Sí? ¿Y por qué toco esto, hermanos? Porque esa guerra que el ser humano tiene contra Dios es por dos cosas. Número uno, porque Dios es santo y aborrece el pecado y la maldad. ¿Sí? Por eso, porque Dios aborrece el pecado y aborrece la maldad. Y número dos, porque el hombre en su maldad se cree mejor que Dios. El hombre en su maldad dice: yo soy mejor, yo hago mejor las cosas. Cuando tú le hablas a una persona de Cristo, dice: ay, no, yo también soy buena persona. O mira, yo conozco a personas que son cristianas y es el pretexto de todos, pero se portan así. Mira, tengo otro vecino que se porta mejor. Entonces, ¿para qué seguir de Dios? Yo lo puedo hacer. Yo no necesito de Dios. ¿Han escuchado a la gente decir: yo no necesito de Dios? Haciéndose independientes. Pues esa rebeldía del ser humano en su corazón lo lleva a esa soberbia, hermanos. Lo lleva a esa soberbia de decir: no necesito de Dios, no necesito a Dios, ¿para qué quiero de Dios? Y así están por mucho tiempo, hasta que sus corazones empiezan a sufrir. Pero el punto es que están en guerra con Dios. Esta es la condición de todo ser humano, hermanos. ¿Sí? Esta es la condición de todo ser humano. Esta es la condición de los que piensan solamente en la carne. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque si tú eres uno de los que piensan o que empiezan a maquillarse de religiosidad, estás en guerra con Dios. Porque en este punto podemos decir: ah, sí, los de allá afuera, pues allá los de allá afuera, Toño, están muertos, ¿verdad? Sí. No, déjeme decirle que esos también me asisten aquí y a varias iglesias, nada más que tienen una máscara de religiosidad. Y ese es el mayor engaño de muchos dentro de las iglesias. Sí, todo lo que dije anteriormente a esto, sí, amén, hermano, sí, cierto. Pero hay muchos dentro de las iglesias que tienen una máscara y solamente actúan de una manera religiosa. Mi hermano lo dijo también: Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? Aquí podemos ser. Tú lo dijiste, hermano, acuérdate. Pero en su corazón, hermanos, en su corazón sigue esa rebeldía contra Dios. Solamente cumple órdenes, solamente cumple ritos, solamente cumple con venir, con hacer, con decir Dios te bendiga, con levantarse, etcétera. Pero este pasaje
Esto que yo estoy hablando, hermanos, es una realidad en muchos corazones. Y en eso quiero enfocar este punto. La realidad es que el hombre está en pleito con Dios, pero también dentro de la iglesia hay muchos que están en pleito con Dios. Porque en su corazón no ha sido transformado y no ha sido regenerado. Entonces es fácil nosotros dentro de la iglesia estar contra los de allá afuera y decir, sí, pecadorzotes y etcétera, etcétera. Pero aún los religiosos hacen eso. ¿Sí? Los religiosos hacen eso, hermanos. Quiero leer Eclesiastés 7:29. Vamos a regresar a Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, esta es la naturaleza del hombre, pero hay muchos que asisten a las iglesias y su corazón es perverso. O tal vez tú nos estás visitando y tú no sabes que estás en guerra con Dios. A lo mejor tú sabes que por venir dices, pues sí, me siento bien a gusto, pero te dicen, pues arrepiéntete. Y dices, no, por ahí no me la pintes, ¿verdad? Por ahí no me digas. Entonces, hermanos, esta es la realidad del hombre que piensa en la carne. Entonces, ve reflexionándolo tú. Si tus intenciones o tus pensamientos, ¿en qué están, hermano? Piénsalo, tus pensamientos, ¿en qué se desenvuelven? Ya hemos aclarado, no quiero hablar del trabajo, porque claro, tienes que pensar en el trabajo. ¿Sí? No estoy hablando del estudio, de verdad, pues tienes que dedicarle a tu estudio. Pero en la mayoría de las cosas, ¿qué hay en tu mente, en tu corazón? ¿Sí? ¿Qué hay? Estas son las intenciones de la carne. Esto es un hombre natural, como le llama la Biblia. ¿O eres un religioso, hermano? Piénsalo. A lo mejor puedes ser un religioso. Puedes ser un religioso. Hermano, ¿qué es un religioso? Es uno que cumple órdenes nada más. Uno que sigue ritos solamente. ¿Cómo estás? Y luego a veces somos bien criticones con los del mundo, ¿verdad que sí? Somos bien criticones con los del mundo. Pero en ti está lo mismo que lo del mundo. Pero espero que no, hermano. Este punto, hermanos, quiero que lo reflexiones. Sí, quiero que lo reflexiones. ¿Tú estás enemistado contra Dios? Piénsalo. Regresamos a Romanos 8.
Pero déjeme decirle que estos designios de la carne no nada más están en guerra con Dios, sino que también no tienen el poder para sujetarse a Dios. ¿Sí? Esta palabra que usa, ni se pueden sujetar a Dios, es cuando la Biblia le dice a las esposas, sujétense, no se pueden subordinar a Dios. ¿Batallas para subordinarte a Dios? ¿A sus mandamientos? Ve pensándolo, hermano. ¿Batallas para subordinarte a Dios? Bueno, es una lucha. ¿O no puedes subordinarte a Dios? ¿No puedes? Porque muchos dicen, ay, es que no puedo. Entonces no luchas. Estás entregado totalmente a la desobediencia con Dios. Pero es que Dios sabe, no, estás entregado a la desobediencia con Dios. Ay, es que sí dice la palabra. Pero hermano, siempre tenemos un pero. Hermanos, sigo en el versículo 7. Ni tampoco pueden. Esta frase, ni tampoco pueden, quiere decir que no tiene un poder. Bueno, voy a definírselas. Dice, esto quiere decir que no tienen un poder al respecto y no tienen ningún recurso de donde echar más mano para sujetarse a la ley de Dios. Ve meditándolo en tu vida, hermano. Ve meditándolo. Entonces, no se puede subordinar a la ley de Dios, pero también no tiene ningún recurso dentro de él para poderse sujetar a Dios. No hay ningún recurso. Y alguien me puede decir, y luego la conciencia, y le pregunto, ¿le hace caso a la conciencia? No le hacemos caso a la conciencia, hermanos. No hay ningún recurso en el carácter de la mente natural. No hay nada que lo lleve a Dios. Religiosamente lo va a hacer, pero se va a cansar, hermano. Se va a cansar. Una persona religiosa, ya lo tocamos en puntos anteriores, pero déjenme recordarles, una persona religiosa que quiere intentar sujetarse a Dios sin ningún poder, sin ningún recurso que lo lleve a Dios, se va a cansar. Se va a cansar. Por eso vemos entrar gente en la iglesia y bueno, se fueran a otra iglesia, pero se van al mundo. Porque no hay un poder que los sujete a Dios. Y el religioso puede llegar y hacer, pero va a pasar un año y, ay, no quiero ir, no quiero hacer, no quiero. Se va a cansar, porque no hay nada en él que lo lleve a Dios, hermanos. Al hombre natural no hay nada que lo lleve a Dios. Muchos dicen, yo andaba buscando de Dios. No es cierto. Usted andaba buscando quien le ayude con sus problemas. Ese es el punto. Sí. Porque a la hora de decir, bueno, Dios requiere esto, dice, no, ahí no le entro. Dios es santo. Debes dejar tu pecado. No. Piénsalo, hermano. Piénsalo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón? A un carro, si tiene aceite, ¿trabaja? A ver, los que saben de mecánica. Sí, ahorita sí trabaja, ¿verdad? ¿Verdad que sí trabaja el carro? Pero se va a descomponer.
¿Sí o no? Es lógica elemental, hermano, se va a descomponer porque el motor necesita el aceite, ¿o no, hermano? Y si al hombre le falta eso que lo lleva a Dios, se va a descomponer, hermanos. Son todos los que abandonan la fe. Son todos los que abandonan, los apóstatas, hermano. Sí. Son todos los que son. Esos son. Porque no les falta eso. O quítele vamos a cambiarlo, quítele la batería. ¿Va a jalar? Ahí sí ni para qué, ¿verdad? Entonces, hermanos, piense en su propia vida. Piense en su propia relación con Dios. ¿Usted está enemistado con Dios? ¿Sí? ¿O usted está jugando el papel de un religioso que solo intenta, lucha por un tiempo, lucha y dice, y al último no termina luchando y vas? Lo vemos en el mundo. Y te acuerdas, y luego ya empieza uno, y te acuerdas de la persona fulana. Bueno, y a veces hasta les llamamos hermanos. ¿Te acuerdas del hermano fulano? Ah, sí, cierto. No, pues ya lo vi allá con unos hombres drogándose y todo. Bueno, ese no es hermano, ¿verdad? Son esos, hermano. Son los que le juegan a la religiosidad. Y muchos están sufriendo por estar jugando a la religiosidad. No saben que están enfrentando una guerra contra Dios, porque su vida es pecaminosa. Su vida es pecaminosa. Su vida está enfocada en el mundo y en el pecado, hermanos. Esas son las intenciones, hermanos. Esas son las intenciones de la carne. Esos son los a donde te lleva la carne. ¿Sí? Es a lo que te lleva la carne. Regresamos a Romanos, versículo 8. Dice, y los que viven, el versículo, ¿sí? No pueden agradar a Dios. Bueno, eso ya lo toqué, perdón, es el 9. Desde que estaba estudiando tengo un conflicto con el 8 y el 9, ¿sí? Y dice el 9, hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, segundo punto, mi segundo punto es el Espíritu. Nos da vida. El Espíritu es la fuerza, es el poder que nos hace llevar a Dios, hermanos. El Espíritu es el que nos empodera, hermanos, para agradar a Dios. Dice aquí en este versículo, cuando habla de la palabra mora, ¿verdad? No está hablando del fruto de las moritas, no, está hablando de habitación, de casa habitación, ¿sí? Y dice más adelante, dice, y si alguno no tiene, significa, esa palabra no tiene, significa, déjeme buscarlo, hermano, acá lo tengo. Mejor. Significa posición o condición. Entonces, leamos todo el versículo 9. Mas vosotros no vivís, eso es vida física, según la carne, sino según el Espíritu. Y luego aquí dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno
no está posicionado en el Espíritu de Cristo, o si alguno no tiene posesión del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no es de Él, hermanos. En otras palabras, si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no tienes ese poder, hermano. Tú no tienes ese poder. Tú no tienes ese poder para luchar contra el pecado. Tú no tienes el poder para estar en contra de la naturaleza pecaminosa. Por eso los del mundo no tienen el poder para luchar. Por eso el religioso no tiene el poder para luchar contra el pecado. Pero el que tiene al Espíritu Santo tiene el poder para luchar, hermanos. Tiene el poder para luchar. Porque dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ese poder es un poder capacitador, hermano. Y nos empodera para hacer la obra de Dios. Y ese poder no es una batería, hermanos. Ese es el mismo Espíritu Santo en la vida del que se arrepiente, en la vida del que nace de nuevo, en la vida del que confiesa a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos una amistad con Dios. El que tiene al Espíritu Santo, hermanos, somos amigos de Dios. Tenemos esa amistad con Dios. Tenemos el recurso. Tenemos ese recurso, hermanos. ¿Tienes el recurso del Espíritu Santo, hermanos? Sí, hermano. Pues no los veo, no los escucho muy convencidos, hermanos. Sí. Entonces, el cristiano, el que nace de nuevo, el que recibe el Espíritu Santo, ahora hace una amistad con Dios. El carnal tiene una enemistad. El nacido de nuevo tiene una amistad. Pero vamos a ver en qué consiste esta amistad. Juan 15. Vamos a Juan 15, versículo 14. Ya estamos ahí, hermanos. Juan 15, 14. ¿Sí? Espérame. 15, 14. ¿Sí? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y no os llamará siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, hermanos, déjenme irle acomodando el camino. Si tú has nacido de nuevo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has entregado tu vida a Cristo, hermanos, tú vas a tener al Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Esa es una verdad, es una doctrina esencial. Y
Y ese poder que es el Espíritu Santo en la vida del creyente, ese te va a ayudar ¿a qué? A hacer la obra de Dios. Dice aquí en el 14: vosotros sois mis amigos, pero para hacer lo que Cristo nos manda, necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo para hacer lo que Cristo nos manda, ¿sí? Y bueno, regresamos a Romanos, hermanos. Y luego hay otra frase que también la voy a tocar, del versículo 7. El carnal o el de los pensamientos de la carne no se puede sujetar a Dios, ¿verdad que no? Pero el del Espíritu, tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Pero el del Espíritu sí se puede sujetar a la ley de Dios, hermanos. Otra vez aclaramos, no para salvación, hermanos, es para santificación. Tú puedes sujetarte a la ley de Dios. Amén. Esa es una verdad, y piénsalo, hermano, de verdad, medítalo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú te puedes sujetar a la ley de Dios, porque está el poder en ti. Deja de engañarte y reconoce que no puedes y que no tienes eso que te ayuda a la lucha. Tú puedes sujetarte a la ley de Dios por el Espíritu Santo, hermanos, por el nuevo nacimiento. Nosotros nos sujetamos a la ley de Dios. Quiero leer Hebreos 8, hermanos, 8:8. Hebreos 8:8. Hebreos 8:8 dice así: porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, esta realidad es que en este nuevo pacto dice, pondré mis leyes. ¿En dónde? En su... A ver, vamos a leerlo, ¿sí? Dice, déjeme.
Es en el 14, no, en el 10, perdón. ¿Sí? Después dice, pondré mis leyes, ¿en dónde? En la mente, hermanos. En la mente. ¿Me van siguiendo? ¿O estoy muy reburujado? Ya ando en su mente, hermanos, de ellos. ¿Quiénes son ellos? Tú y yo, que entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Sí? Y luego dice, ¿y sobre dónde los escribiré? ¿De quién, hermanos? De nosotros. Ahí escribirás, ahí está escrita la ley ya, hermanos. Entonces, el cristiano se puede sujetar a la ley de Dios. Sí se puede sujetar a la ley de Dios. Un problema que hay entre adventistas y estos judíos mesiánicos, y José lo ve ahí en el canal de la iglesia, es que siempre están, es que ustedes rechazan la ley, ustedes rechazan la ley, ustedes rechazan la ley, ustedes rechazan la ley. No, hermanos, eso es antinomianismo, ya lo vimos. No rechazamos la ley de Dios, porque la ley de Dios nos lleva a la santificación, hermanos. Entonces, recuerda dónde empecé, hermano, y ve tu vida pasar por todo lo que yo he dicho. ¿Estás en un religioso? ¿O estás como una persona del mundo? ¿O de verdadmente estás aquí en donde hay poder para vencer el pecado? Regresamos a Romanos, hermanos, regresamos a Romanos. Y quiero tomar la frase también del 8. Sí. Ahora del versículo 8. El que piensa en la carne, dice ahí, no puede agradar a Dios. Pero hermanos, el que vive en el Espíritu puede agradar a Dios. Puede agradar a Dios. Su vida agrada a Dios, hermanos. De verdad, su vida agrada a Dios. Colosenses 1, hermanos, vamos a Colosenses 1. 9 al 14. 1, 9 al 14. Déjame checar el tiempo, o quien me haya checado el tiempo. Voy rápido con esto, hermanos. Ya estamos ahí. Colosenses 1, del 9 al 14. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Estoy en Corintios, perdón, hermanos. Yo dije, ¿por qué estoy diciendo eso si no? Ya volteé. Pensé que mi vista había mejorado, pero ya vi que no. Colosenses, hermano, ya ustedes están en Colosenses. Sí. Sí, ahora sí, versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
Y luego el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, si tu vida está agradando a Dios, tú fuiste transportado de la mente carnal a la mente espiritual. Esta es una realidad. Tú fuiste transportado de la mente carnal a la mente espiritual. No hay más, hermanos. No hay más. ¿Sí? Hermanos, entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha dado poder para podernos sujetar a su ley y para vivir una vida que agrade a Dios, apliquemos, hombre, marido, joven, ¿cómo está tu vida? Varón, ¿cómo está tu vida, varón? ¿Estás gobernando tu casa? Hablábamos el viernes. ¿Estás santificándote? ¿Estás siendo cabeza de tu hogar? ¿Estás instruyendo a tu familia? ¿Estás haciendo lo correcto cuando llega una tentación? ¿Estás tratando a tu esposa con decoro? ¿Como a vaso más frágil? En tu trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás robando? ¿Estás llegando tarde? ¿Estás no cumpliendo tus labores? Tú, varón, ¿qué estás haciendo? ¿Estás siendo humilde? ¿Qué estás haciendo, varón, tú? Estamos viendo que por la obra del Espíritu Santo yo puedo hacer esto, hermanos. Veíamos en el estudio de varones, en el del varón guía, que cuando entró la revolución industrial fue un golpazo para la familia. ¿Sí? El hombre tuvo que salir a trabajar y descuidó a sus hijos y por ende a su mujer. ¿Sí? Y ahorita estamos enviciados, se los voy a decir así, estamos enviciados en las perspectivas del mundo. Y nosotros, como ancianos, como pastores de la iglesia, queremos sacarlos, hermano, de esa podredumbre del pensamiento del mundo. Varón, si tú no lo haces, déjame decirte que si tienes al Espíritu Santo, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Tú puedes llevar el rol que te pertenece. Mujer, ¿estás buscando de Dios? ¿Te estás sujetando a tu esposo? ¿Estás siendo sabia, prudente, respetuosa y humilde con tu esposo? No puedo.
Si tienes al Espíritu Santo en tu vida, tú puedes. Tú puedes, mujer. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no vas a poder. ¿Cuál es la letanía de los mexicanos nacidos en matriarcados? Pues todos, ¿verdad? Todos. La mujer manda, dispone, y si no es como ella quiere, no le hace caso al varón. ¿Sí o no, mujer mexicana? Bueno, pues aquí hay varias americanas, ¿verdad? No estoy hablando de americanas, estoy hablando de mexicanas. Bueno, porque ahí nada más está Catalina, ¿verdad? De americana. Hay Heather aquí. Pero ya es mitad y mitad Heather ahí, ¿no? ¿No? Ah, bueno, no, entonces no. Pero bueno. ¿Sí o no, hermanos? Sí, esa es la realidad. Algo no te gusta y empiezas a pelear con el esposo. Mujer, por el Espíritu Santo, guarda silencio y habla con prudencia. O sea, no, ¿sí me entienden? O sea, guarda silencio y habla con prudencia, no con rebeldía. Sé sabia, sé esa ayuda idónea. Tú puedes por el Espíritu Santo hacer esa ayuda idónea. Es que es bien difícil. Por el Espíritu Santo, hermanos. No ni siquiera por el discipulado, hermanos, de matrimonios. Tú debes de poder hacerlo, hermanos. Sé esa mujer virtuosa. Yo he visto que todas las mujeres son virtuosas, hermanos, porque cada una tiene alguna capacidad. ¿Sí? Todas las mujeres tienen alguna capacidad. A lo mejor no igual que una, no igual que la otra. ¿Sí? Hijos. ¿Sí? Hijos. ¿Estás en obediencia con tus papás o tú eres el que gobiernas? ¿Sí? Dice la palabra en 1 Corintios 7 que el soltero no tiene más que cuidado de las cosas del Señor. A los hijos jóvenes ya adultos que quieren independizarse y viven debajo del techo de sus padres, usted debe de guardar silencio y decirle: sí, papá, está bien. Mientras lo que le pida no sea pecado, hermanos. Ya lo hemos visto. Sí, papá, está bien. Ve a la tienda. Sí, papá. ¿Y qué pasa? Lava los trastes. Y todos: ay, no. ¿Por qué a mí? Ay, no. Manda a mi otro hermano. Te están pidiendo a ti, joven, nacido de nuevo. Sí, papá. Pero eso es tan difícil, hermanos. Sí. Por ejemplo, yo quiero enseñárselo a Natán y un día parece que tengo éxito y 2 días parece que se fue a la basura lo que hice. Sí. Pero no desisto. Y mi hijo, sí, tienes que decir: sí, papá, está bien. Joven, soltero, ¿en qué estás ocupando tu mente? ¿En las cosas del Señor o en las cosas del mundo? El estudio no son las cosas del mundo, Créame que se puede agradar a Dios aún estudiando.
¿Sí? Sí se puede agradar a Dios estudiando, pero muchos jóvenes el pretexto, ay, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ay, es que tenía bien mucha tarea. Y luego ves y luego alguien que conoce a tal joven, no se crea, creo que nomás llenó una página de lo que le pidieron y ahí andaba haciendo otras cosas. Jóvenes, yo también fui joven. Y en la iglesia, no fuera de la iglesia, en la iglesia fui joven. Y hacemos esas tretas. Todos en general como iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Estás disponiendo tu corazón y tu mente para levantarte, para darle gracias a Dios, para buscar su presencia, para leer, para escuchar su voz? No puedo, hermano, me levanto muy temprano. Por el Espíritu Santo tú puedes hacerlo, hermano. Solamente es que tú decidas hacerlo. El Espíritu Santo, venir a la iglesia, trabajar para el Señor, iglesia. Estoy hablando a nivel iglesia. Para trabajar para el Señor. ¿Estás disponiendo tu tiempo, tu mente? ¿O solamente porque te lo piden? Aquí hay un punto que ya hemos hablado. Yo sé que me voy a pasar un poquito de tiempo. Y lo hemos tratado aquí en la iglesia, es que han venido muchos que están acostumbrados a seguir reglas y las siguen, hermanos. Pero como aquí no hay reglas, aquí la palabra dicta, ¿o no, hermanos? ¿No? O mi hermano vino a imponer reglas aquí a México. O Humberto les dice, aquí son reglas. ¿Sí o no? No, hermanos, aquí no hay reglas. ¿Y sabe qué nos hemos fijado? No son fieles como deberían de serlo. Entonces, con reglas sí puede ser fiel a Dios, pero sin reglas, no. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Y no voy directamente a la yugular de alguien especial. Es de todos, hermanos. Es de todos. Por el Espíritu Santo, hermanos. No estamos bajo reglas, estamos bajo mandamientos de Dios. Pues tienes que asistir al culto. Y ahí estamos, ¿verdad? Para que me vea el pastor, para que me vea la persona. Pero si tú no dices, si todo cristiano sabe que tiene que congregarse y ya dura 1, 2, 5, 6 semanas sin congregarse, es que no me visitan. Bueno, y el Espíritu Santo no está en usted, hermano, para que lo empuje. Mire, déjeme decirle una realidad. El Espíritu Santo, hermano, lo va a empujar a hacer las cosas del Espíritu. Lo va a empujar a hacer las cosas del Espíritu. Si usted no quiere, bueno, usted sabrá. Hermanos, otra cosa para terminar. Por el Espíritu Santo podemos vencer el pecado. Es una realidad. Te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes luchando con un pecado y ese pecado te ha derrotado? Ya sea amargura, falta de perdón, pornografía, adulterio, malas palabras.
blasfemias, idolatrías, hermano. ¿Cuántas veces has estado luchando con flojera, hermano? Por el Espíritu tú puedes vencer ese pecado. Solamente necesitas dejarte guiar por el Espíritu Santo, hermano. Solamente tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Pero no vienes a la palabra, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo si no dejas actuar al Espíritu Santo en tu vida? Entonces, hermano, termino con lo mismo que dice Pablo en el versículo, regresamos a Romanos. ¿El Espíritu Santo mora en ti? Si el fruto no se ve en tu vida, déjame decirte que tú no tienes al Espíritu Santo en tu vida. Si tú ya tienes más de un año o de 6 meses y no se te ve una pequeña parte de fruto, piénsalo, puede ser que no tengas al Espíritu Santo. Si tú ya tienes más de 3 años en Cristo y no tienes fruto, tal vez no tienes al Espíritu Santo. O si ya tienes 10 años en Cristo y no tienes fruto, no tienes al Espíritu Santo. Y si tú tienes 20 y no tienes fruto, no tienes al Espíritu Santo. Hasta la realidad. No tienes al Espíritu. O a ver, voy a hacerles una pregunta. ¿O puedes tener 20 años y tener el Espíritu Santo sin tener fruto? ¿Cómo ven? A ver, respóndanme ustedes. Respóndanme, hermanos, ustedes. Bueno, eso mejor lo dejamos para el miércoles, ¿verdad? No, hermanos, de verdad, reflexiona en tu vida. ¿Habita el Espíritu Santo en tu vida o no? Ve tu corazón. Ve tu corazón. ¿Sí? Si habita el Espíritu Santo, si tú das reflejo de esa vida de santidad, hermano, aún con las luchas, ¿sí? Aún con las luchas, el Espíritu de Dios está en tu vida. Vamos a orar.